Protocolo de vendaje y métodos para el traslado de pacientes. Técnicas del vendaje, clases y materiales necesarios. Los vendajes son técnicas que permiten cubrir y proteger una zona del cuerpo lesionada proporcionando soporte, inmovilización o compresión según sea necesario. Las clases de vendaje son compresivo para detener las hemorragias, inmovilizador para evitar movimientos en zonas afectadas, funcional, lo utilizan en situaciones deportivas para limitar ciertos movimientos, protectivo para cubrir heridas y protegerlas de infecciones. Los materiales utilizados son vendas elásticas o de gasa, esparadrapo o cinta adhesiva, algodón o gasa esterilizada, férulas, tijeras y guantes estériles. Vendaje de cuello. Evaluación inicial. No hay que mover al paciente si hay sospecha de lesión cervical. Es vital no mover al paciente ni permitir que mueva la cabeza. Estabilización manual. Si el paciente está consciente, pídele que no mueva la cabeza ni el cuello. Mientras tanto, la persona que lo asiste debe colocar ambas manos a cada lado de la cabeza para estabilizar el cuello en una posición neutra, alineando la cabeza con el collarín cervical. Seleccionar el tamaño correcto del collarín. Hay que asegurarse de que el tamaño del collarín sea el correcto para la anatomía del paciente. Primero, se coloca la parte posterior del collarín detrás del cuello del paciente, deslizándolo con cuidado. Mantener la cabeza del paciente en una posición neutra. Parte delantera. Luego se coloca la parte delantera del collarín ajustándolo alrededor de la mandíbula y el mentón. El collarín debe quedar firmemente asegurado pero sin oprimir en exceso. Ajustar las tiras o cierres del collarín para asegurarlo en su lugar. Hay que asegurarse de que el cuello quede inmovilizado, pero que el paciente pueda respirar con comodidad. Movilizadores adicionales. Férulas o bloques laterales. Si se tiene acceso a una camilla rígida o tabla espinal, se pueden usar bloques laterales o cuñas junto con el collarín para asegurar aún más la cabeza y el cuello del paciente. Cinta adhesiva o correas. Coloca cinta adhesiva o correa sobre la frente del paciente y la tabla sin oprimir para evitar que la cabeza se mueva lateralmente. Protocolo de traslado. Evaluación inicial. No mover al paciente hasta inmovilizar completamente el cuello con un collarín cervical. Inmovilización en tabla espinal. Usar la técnica de roll-on o giro en bloque, con al menos 3 personas para colocar al paciente sobre la tabla. Asegurar al paciente. Fijar el cuello con correas en el torso, pelvis y piernas. Inmovilizar la cabeza con bloques laterales y asegurar con cinta. Levantamiento y traslado. Hacer un levantamiento en bloque con al menos 4 personas, evitando cualquier movimiento de la columna. Transporte en vehículo. Colocar al paciente en la ambulancia con la cabeza hacia adelante, monitoreando signos vitales continuamente. Vendaje del dorso del pie. Vendaje de la planta y del dorso del pie. Primero se inicia con un vendaje en espiral desde detrás de la base de los dedos, el que seguirá hasta llegar al tobillo y de ahí se termina con un protocolo de traslado. Con ayuda de una persona, si el paciente puede moverse, esta se puede ayudar en la otra persona para caminar con la pierna sana. En caso de muletas, si están disponibles, el paciente puede usarlas para trasladarse sin poner el peso en el pie. En silla de ruedas, si el paciente no puede caminar, puede usar la silla de ruedas elevando el pie lesionado. En caso de no contar con una silla de ruedas, se puede utilizar una silla común. Por otro lado, también tenemos el vendaje en la muñeca, que nos ayuda a proporcionar compresión, la cual ayudará a minimizar la hinchazón, reducir el dolor y proporcionar estabilidad para restringir el movimiento. Iniciaremos colocando la muñeca en una posición neutral con el brazo ligeramente flexionado. Segundo, tomar un extremo de la venda y colocarla alrededor de la muñeca, justo por encima del hueso de la muñeca, el hueso carpio. Tercero, realizar una o 2 vueltas para asegurar la venda en su lugar. Cuarto, llevar la venda hacia arriba cruzada por el lado opuesto de la muñeca. Y por último, enrollar la venda en espiral alternando lados. Asegúrese de cubrir la muñeca en su totalidad, haciendo que las capas se superpongan aproximadamente a la mitad del ancho de la venda.
Mantenga una tensión moderada en la venda, debe estar ajustada, pero no tanto como para causar un entumecimiento o cambio de color de la piel. Asegurar el extremo de la venda con cinta adhesiva. Verificar que la circulación esté bien, presionar lentamente la piel y observar que recupere su color rápidamente. Si notas que hay una hinchazón o dolor, es posible que necesites ajustar el vendaje. Protocolo de traslado. El traslado inicial, si la persona puede caminar, ofrézcale un apoyo para que se pueda desplazar lentamente. Si la persona no puede caminar, use una camilla o una silla de ruedas. Asegúrese de que el brazo lesionado esté en una posición elevada y cómoda. Explíquele a la persona lo que va a hacer y pídale que le avise si siente algún dolor durante el traslado. Pregúntele a la persona sobre el dolor y cómo ocurrió la lesión. Si es posible, colóquele una almohadilla o toalla enrollada debajo de la muñeca para proporcionarle soporte. Traslado final. Si la persona necesita ir al hospital, acompáñela. Comunicación. Mantenga a la persona informada sobre cada paso del traslado. Asegure que la persona reciba atención médica lo más antes posible. Proporcione información sobre la lesión al personal médico. También encontramos el vendaje de codo, el cual comienza por envolver la venda alrededor del antebrazo o justo por debajo del codo. Le hacemos una o dos vueltas para fijar la venda. Llevamos la venda en diagonal hacia arriba y alrededor del codo. Luego regresa hacia abajo cruzando el codo en un movimiento de espiral. Alternamos la dirección asegurándonos de cubrir toda el área del codo y pues así originar un vendaje en 8 en el antebrazo o en el húmero. Mantenemos una tensión moderada eh, para asegurar el soporte de la venda, pero pues sin causar una incomodidad en la persona. Y terminamos asegurando el extremo de la venda en la parte inferior del antebrazo. Para el traslado, en este caso, tenemos un traslado inicial donde nosotros verificamos si la persona puede caminar y le ofrecemos un apoyo para que se desplace lentamente, asegurándonos de que no mueva el área afectada. Si no puede caminar, lo que hacemos es utilizar una camilla o una silla, eh, asegurándonos pues de que el brazo que está lesionado esté en una posición elevada y cómoda. Adicional, preguntamos a la persona sobre el dolor, cómo ocurrió la lesión y si siente debilidades o entumecimiento en el brazo. Explicamos a la persona lo que se va a hacer y le pedimos de que avise si siente algún dolor o algún malestar durante el traslado. Ya en el traslado final colocamos un cabestrillo para mantener el brazo elevado y reducir el movimiento de la zona afectada. Si es necesario, utilizamos una almohadilla o toalla para mayor comodidad. Si la persona necesita ir a un hospital, podemos acompañarla. Mantenemos a la persona informada sobre cada paso del traslado. Aseguramos o nos aseguramos de que la persona reciba atención médica lo antes posible. Y proporcionamos la información sobre la lesión al personal médico, incluyendo cualquier síntoma relevante que haya presentado el accidentado. En el vendaje de mano podemos realizar, si hay de pronto alguna herida, podemos realizar limpieza, lo que pues ayudará a eliminar cualquier suciedad o bacteria que pueda causar alguna infección en el área afectada. Lo secamos suavemente con gasas estériles. Adicional, si la herida es profunda o está sangrando, podemos aplicar una gasa o un apósito sobre la herida antes de vendarla. Ya para el vendaje comenzamos envolviendo una venda alrededor de la muñeca para asegurar la gasa. Llevamos la venda hacia arriba, cubriendo la palma de la mano y si es necesario parte de los dedos. Enrollamos en espiral asegurando que no esté demasiado apretada y que no se vea comprometida la circulación del área afectada. Aseguramos el extremo de la venda en la muñeca y verificamos la circulación presionando ligeramente la piel y observando si regresa a su color natural o a su color normal. Frente al protocolo de traslado,
Inicialmente se debe inspeccionar la herida en la mano buscando signos de sangrado, inflamación o alguna deformidad. Preguntarle al herido sobre el dolor, cómo le ocurrió la lesión y si tiene dificultad para mover los dedos. Si hay sangrado, aplicar presión directa sobre la herida con una gasa o un paño limpio. Si es posible, eleva la mano por encima del nivel del corazón para ayudar a controlar el sangrado. Mantén la mano en una posición cómoda y evita cualquier movimiento innecesario. Si la persona puede caminar, ofrécele apoyo mientras se les desplaza lentamente, evitando el movimiento de la mano lesionada. Informa a la persona sobre lo que vas a hacer y pídele que te avise si siente dolor durante el traslado. Posterior al vendaje en el traslado final, si la persona necesita atención médica, podemos acompañarla. Si la persona no puede caminar, utilizamos una camilla, silla de ruedas o una camilla humana, asegurándose de que la mano vendada esté bien protegida y elevada. Mantenga a la persona siempre informada sobre cada paso que se da frente al traslado. Vendaje de cabeza. Inicia colocando la venda alrededor de la frente, asegurándose de que esté fija. Lleva la venda hacia atrás por la parte superior de la cabeza y hacia abajo por la parte occipital. Cruza la venda en la parte posterior de la cabeza y lleva los extremos hacia adelante, formando un patrón de cruz. Asegúrate de cubrir cualquier herida visible y ajusta la venda para que no esté demasiado apretada. Asegura los extremos de la venda en la parte posterior de la cabeza y verifica que la circulación esté bien, observando la tonalidad de la piel. Frente al protocolo de traslado, el traslado inicial se debe examinar la cabeza en busca de heridas abiertas, hinchazón o deformidades. Preguntarle al herido sobre el dolor, si tiene mareos, si hay pérdida de conciencia o confusión. Evalúa la respuesta de la persona frente al nivel de conciencia. Mantén a la persona en una posición cómoda, preferiblemente acostada en una superficie plana. Si es necesario, utiliza toallas o mantas para estabilizar la cabeza y el cuello. No muevas la cabeza ni el cuello de la persona. Cualquier movimiento podría agravar la lesión en la columna vertebral. Si la persona está consciente y puede moverse, ofrécele apoyo mientras se desplaza lentamente. Si no puede moverse, utiliza una camilla o tabla rígida para el traslado. Asegúrate de que la cabeza y el cuello estén alineados con el cuerpo. Explica a la persona lo que vas a hacer, pídeles que se mantengan quietos, asegúrate de que comprendan. Posterior al vendaje de la cabeza, el traslado final, mantener a la persona en posición estable, evita cualquier movimiento innecesario. Si la persona necesita atención médica, acompáñala. Frente a las situaciones deportivas donde se utiliza el vendaje como de manera preventiva, tenemos el fútbol o el boxeo, el cual se emplea para proteger las articulaciones como muñecas, codos y tobillos ante impactos y caídas. Esto reduce la posibilidad de esguinces y contusiones, proporcionando estabilidad sin limitar el rango de movimiento. También tenemos el deporte como la gimnasia y la acrobacia. Estos se usan vendajes en muñecas, tobillos y rodillas. Son comunes para prevenir las lesiones durante giros y caídas. Esto proporciona soporte y estabilidad, permitiendo a los atletas realizar movimientos completos con mayor confianza. También tenemos el baloncesto o el voleibol. Se aplican vendajes en tobillos y rodillas para prevenir esguinces y lesiones por saltos y cambios bruscos de dirección. Esto ofrece soporte durante movimientos y explosivos, mejorando la seguridad del atleta.